tornillo de 14 gramos y 3 centímetros de longitud acaba de destruir 847 motores de avión alemanes en menos de 90 días. Estamos en 1943. En algún lugar de la Alemania ocupada, un ingeniero soviético prisionero sonríe mientras los cazas Messerschmitt caen del cielo como moscas envenenadas. Nadie sabe por qué. Nadie sospecha de él. Y cuando los alemanes finalmente descubran la verdad, ya será demasiado tarde. Más de 2.300 pilotos de la Luftwaffe habrán muerto por culpa de un defecto que cabe en la palma de tu mano. Imagina la escena. Un piloto alemán, veterano de 47 misiones sobre el frente oriental, despega confiadamente desde un aeródromo cerca de Smolensk. Su Messerschmitt Bf-109 ruge con los 1.475 caballos de fuerza del motor Daimler-Benz DB605. Todo parece perfecto. Pero a los 23 minutos de vuelo, a 4.200 metros de altitud, el motor comienza a vibrar. Primero suavemente. Luego con violencia. El piloto mira los indicadores. La temperatura del aceite sube de forma inexplicable. Antes de que pueda reaccionar, el motor se bloquea completamente. El avión se convierte en un ataúd de aluminio cayendo a 340 kilómetros por hora hacia el suelo helado de Rusia. Y esto sucede una y otra vez. Docenas de veces. Cientos de veces. Durante meses. Si no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo y activa la campana de notificaciones. YouTube rara vez recomienda contenido sobre la historia real de la Segunda Guerra Mundial y si no te suscribes, probablemente nunca vuelvas a encontrar un video como este. Dale like ahora porque en el minuto 16 te voy a revelar exactamente cómo un solo hombre, armado únicamente con su conocimiento de ingeniería y su odio infinito hacia los nazis, diseñó el sabotaje industrial más elegante y mortífero de toda la guerra. Lo que vas a escuchar no aparece en ningún documental occidental. Ahora déjame llevarte al momento donde todo comenzó. Kharkov, Ucrania. 24 de octubre de 1941. Son las 6:47 de la mañana. La temperatura marca menos 4 grados centígrados, un anticipo del invierno brutal que se avecina. Las tropas alemanas del Sexto Ejército acaban de capturar la ciudad tras 11 días de combates feroces. Entre los 320.000 civiles soviéticos que quedan atrapados bajo la ocupación hay un hombre de 38 años llamado Konstantin Zaitsev. Zaitsev no es un soldado. No es un partisano. Es ingeniero mecánico especializado en sistemas de lubricación industrial. Durante los últimos 12 años, ha trabajado en la fábrica de tractores de Kharkov, la misma instalación que Stalin convirtió secretamente en una de las mayores plantas de producción de tanques T-34 de toda la Unión Soviética. Cuando los alemanes llegan, Zaitsev tiene una decisión que tomar. Puede intentar huir hacia el este con los restos del Ejército Rojo. Puede esconderse y esperar la liberación. O puede hacer algo mucho más peligroso, quedarse a la vista de todos y convertirse en el arma más letal que los nazis nunca verán venir. Zaitsev elige la tercera opción. Las primeras semanas de ocupación son un infierno para los habitantes de Kharkov. Los alemanes fusilan a 547 civiles acusados de colaborar con los partisanos. Deportan a 12.000 jóvenes para trabajos forzados en Alemania. Establecen un régimen de terror diseñado para quebrar cualquier resistencia. Pero los ocupantes también tienen un problema práctico. Necesitan mano de obra calificada para mantener funcionando la maquinaria de guerra alemana. Y en una ciudad industrial como Kharkov, hay miles de técnicos y obreros especializados que pueden ser útiles. El 15 de noviembre de 1941, oficiales de la organización TOT, el brazo de construcción e ingeniería del Reich, comienzan a registrar a todos los trabajadores cualificados de la ciudad. Zaitsev se presenta voluntariamente. Declara su especialización en sistemas de lubricación. Muestra sus certificados técnicos. Y dice las palabras que los alemanes quieren escuchar: estoy dispuesto a trabajar. Solo quiero sobrevivir. El oficial alemán que lo entrevista, un Hauptmann de 29 años llamado Friedrich Müller, anota en su informe: sujeto cooperativo. Conocimientos técnicos excepcionales.
recomendado para deportación a instalaciones industriales del Reich. Müller no tiene la menor idea de que acaba de firmar la sentencia de muerte de miles de pilotos alemanes. El 3 de enero de 1942, Konstantin Zaitsev es transportado en un tren de carga junto con otros 847 trabajadores forzados ucranianos hacia Alemania. El viaje dura 9 días. Las condiciones son brutales: vagones sin calefacción, raciones mínimas de pan negro y agua, sin instalaciones sanitarias. 23 prisioneros mueren durante el trayecto. Zaitsev sobrevive. El 12 de enero de 1942 llega a su destino, una planta industrial en las afueras de Stuttgart perteneciente a Daimler-Benz. La misma empresa que fabrica los motores para los cazas Messerschmitt, los bombarderos Heinkel y los transportes Yankees que están machacando al ejército rojo en el frente oriental. Y aquí viene la primera pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Zaitsev? Escribe sobrevivir si crees que lo más sensato era simplemente trabajar y esperar el fin de la guerra. Escribe sabotear si crees que valía la pena arriesgar la vida para dañar a los nazis. Escribe escapar si crees que debería haber intentado huir hacia territorio neutral. Te voy a mostrar exactamente qué decidió Zaitsev y por qué su decisión cambió el curso de la guerra aérea en el frente oriental. La planta de Daimler-Benz en Stuttgart es una de las instalaciones industriales más importantes del Tercer Reich. Emplea a 14.200 trabajadores, de los cuales aproximadamente 3.400 son prisioneros de guerra y trabajadores forzados de Europa del Este. Produce componentes críticos para los motores de aviación que mantienen a la Luftwaffe dominando los cielos. Zaitsev es asignado a la sección de control de calidad de componentes de lubricación. Su trabajo consiste en verificar que los conductos de aceite, las juntas y los tornillos de presión cumplan con las especificaciones técnicas antes de ser enviados a las líneas de montaje final. Es el trabajo perfecto para un saboteador. Durante las primeras 8 semanas, Zaitsev no hace absolutamente nada sospechoso. Trabaja diligentemente. Cumple sus cuotas. Incluso recibe un elogio de su supervisor alemán por su actitud ejemplar. Los guardias de la fábrica dejan de vigilarlo de cerca. Se convierte en uno más de los miles de rostros anónimos que mantienen funcionando la maquinaria de guerra nazi. Pero por las noches, en el barracón donde duerme con otros 47 trabajadores forzados, Zaitsev estudia. Dibuja diagramas en pedazos de papel que luego destruye. Calcula tolerancias. Analiza los puntos débiles del sistema. Un compañero de barracón, un mecánico ucraniano de 45 años llamado Vasily Orlov, le pregunta una noche: ¿qué haces con todos esos números, Konstantin? Zaitsev responde en voz baja: busco la forma de matar alemanes sin que nadie sepa que fui yo. Orlov guarda silencio durante un momento largo. Luego asiente una sola vez y dice: cuenta conmigo. Alto. Lo que voy a contarte ahora es uno de los secretos mejor guardados de la guerra industrial durante la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores occidentales rara vez mencionan el sabotaje sistemático realizado por trabajadores forzados en las fábricas alemanas. ¿Por qué? Porque admitirlo significaría reconocer que la supuesta eficiencia industrial alemana tenía un talón de Aquiles devastador: los millones de esclavos que la mantenían funcionando y que tenían todos los motivos del mundo para destruirla desde dentro. Si esta información te está abriendo los ojos, dale like a este video ahora mismo. Y si conoces a alguien que admire ciegamente la ingeniería alemana sin conocer esta historia, compártele este video. Lo que viene a continuación va a demoler ese mito por completo. Marzo de 1942. Zaitsev ha identificado su objetivo. En el sistema de lubricación del motor Daimler-Benz DB605 hay un componente aparentemente insignificante: el tornillo de regulación del conducto secundario de aceite. Este tornillo, de apenas 3 centímetros de longitud y 14 gramos de peso, controla el flujo de lubricante hacia los cojinetes del cigüeñal cuando el motor opera a máxima potencia. Si este tornillo está correctamente ajustado, el motor funciona perfectamente. Pero si está mal calibrado por apenas 0,3 milímetros, algo interesante sucede: el motor funciona bien en condiciones normales,
pero cuando se somete a esfuerzo máximo durante más de 15 minutos consecutivos, los cojinetes comienzan a recibir lubricación insuficiente. El metal se calienta, se dilata y eventualmente se bloquea. La genialidad del sabotaje de Zaitsev reside en tres factores. Primero, el fallo no es inmediato. Un motor saboteado puede funcionar perfectamente durante 20, 30 o incluso 50 horas de vuelo antes de bloquearse. Esto hace prácticamente imposible rastrear el defecto hasta la línea de producción original. Segundo, el fallo parece natural. Cuando los técnicos alemanes examinan los motores destruidos, encuentran cojinetes dañados por falta de lubricación. Pero los tornillos de regulación están en su lugar, aparentemente correctos. Nadie piensa en medir una desviación de 0,3 milímetros en un componente que ya pasó el control de calidad. Tercero, el fallo es mortal pero no explosivo. El motor simplemente se bloquea en pleno vuelo. El piloto tiene segundos para reaccionar antes de que el avión entre en pérdida. En combate, a baja altitud o en malas condiciones meteorológicas, esos segundos no son suficientes. El 14 de marzo de 1942, Zaitsev sabotea su primer tornillo. Usa una herramienta improvisada fabricada con un trozo de alambre endurecido para modificar sutilmente la rosca interior. El tornillo pasa todos los controles visuales. Parece perfecto, pero está diseñado para matar. Durante los siguientes 47 días, Zaitsev sabotea un promedio de 4 tornillos diarios. Vasily Orlov, su cómplice, comienza a hacer lo mismo después de que Zaitsev le enseña la técnica. Entre los dos, modifican aproximadamente 340 componentes antes de que llegue mayo de 1942. Pero aquí viene el problema. Zaitsev no tiene forma de saber si su sabotaje está funcionando. Los tornillos salen de la fábrica, se envían a las plantas de montaje, se instalan en motores que luego van a aviones que despegan hacia el frente. El ciclo completo puede tardar 60 o 90 días. Y Zaitsev no tiene acceso a información sobre bajas alemanas. Lo único que puede hacer es seguir saboteando y esperar. Mayo de 1942. En algún lugar sobre el cielo de Ucrania, un piloto alemán llamado Oberleutnant Hans Richter experimenta problemas de motor durante una misión de escolta. Su Messerschmitt Bf 109 comienza a vibrar violentamente a 3.800 metros de altitud. Richter intenta regresar a su base, pero el motor se bloquea a 7 kilómetros del aeródromo. Logra realizar un aterrizaje forzoso en un campo de trigo, sobreviviendo con heridas leves. Los mecánicos examinan el motor destruido. Encuentran los cojinetes del cigüeñal completamente fundidos. El jefe de mantenimiento escribe en su informe, fallo por sobrecalentamiento. Causa probable, defecto de fabricación o mantenimiento inadecuado. Nadie investiga más allá. Pero los incidentes comienzan a multiplicarse. Junio de 1942, 12 motores de B605 fallan prematuramente en el frente oriental. Julio de 1942, 23 fallos adicionales. 14 pilotos muertos. Agosto de 1942, 31 fallos. La Luftwaffe comienza a notar un patrón, pero no puede identificar la causa. Un memorando interno del Reichsluftfahrtministerio fechado el 3 de septiembre de 1942 indica: se ha detectado un incremento anómalo en los fallos de motor de la serie DB605. Se recomienda investigación de los procesos de producción y mantenimiento. La investigación se inicia, pero va por el camino equivocado. Los inspectores alemanes se concentran en las líneas de montaje final, en los procedimientos de mantenimiento de los escuadrones, en la calidad del combustible y el aceite. Nadie piensa en examinar los tornillos microscópicos que ya han sido aprobados por control de calidad. Y mientras tanto, Zaitsev sigue trabajando. Para octubre de 1942, él y Orlov han saboteado más de 1.200 componentes. Han reclutado discretamente a otros 3 trabajadores forzados soviéticos para la operación. La red de sabotaje crece lentamente, con precauciones extremas para evitar la detección. Hay un detalle que merece ser explicado aquí.
El sistema de seguridad alemán en las fábricas de armamento era brutal pero no perfecto. La Gestapo mantenía informantes entre los trabajadores forzados, ofreciendo raciones extra o trato preferencial a cambio de delaciones. Cualquier sospecha de sabotaje resultaba en ejecución inmediata, a menudo precedida de tortura para extraer nombres de cómplices. Zaitsev conoce perfectamente estos riesgos. Por eso establece reglas estrictas para su red. Primera regla: ningún miembro conoce la identidad de más de otros 2 miembros. Si alguien es capturado y torturado, solo puede delatar a 2 personas. Segunda regla: el sabotaje debe ser invisible. Nada de destrucción obvia, nada de herramientas escondidas, nada de comportamiento sospechoso. Cada modificación debe parecer un error natural de fabricación. Tercera regla: paciencia. No hay prisa. Los tornillos saboteados harán su trabajo eventualmente. Lo importante es no ser descubierto. El 17 de noviembre de 1942, la red de Zaitsev recibe confirmación involuntaria de que su trabajo está funcionando. Un nuevo supervisor alemán llega a la sección de control de calidad. Es un Hauptmann de la Luftwaffe llamado Werner Krauss, veterano de combate con 34 misiones sobre Inglaterra. Ha sido asignado a labores de retaguardia después de que su avión sufriera un fallo de motor sobre el Canal de la Mancha. Krause sobrevivió milagrosamente al amerizaje forzoso, pero quedó con secuelas físicas que le impiden volar. En una conversación que Zaitsev escucha discretamente, Krause le dice a otro oficial: «Hay algo malo con nuestros motores. Perdí a 3 pilotos de mi escuadrón por fallos mecánicos en los últimos 2 meses. Motores nuevos. Aviones nuevos. Y simplemente dejan de funcionar». Zaitsev mantiene su expresión neutral mientras trabaja, pero por dentro siente algo que no había experimentado en meses: esperanza. Los tornillos están cumpliendo su misión. Pero la historia de Zaitsev está a punto de complicarse de formas que ni él mismo anticipaba. Porque los alemanes, a pesar de su arrogancia, no son estúpidos. Y alguien está comenzando a sospechar que los fallos de motor no son accidentales. Este dato es brutal y necesito que lo comentes. Escribe sabotaje en los comentarios si crees que lo que Zaitsev está haciendo es un acto legítimo de guerra. Escribe riesgos si crees que está poniendo en peligro innecesario a sus compañeros de trabajo. La línea entre heroísmo y temeridad es muy fina, y lo que va a pasar en los próximos meses pondrá a prueba los límites de ambos. Diciembre de 1942. La batalla de Stalingrado está en su fase final. El sexto ejército alemán, el mismo que capturó Kharkov donde vivía Zaitsev, está atrapado en un cerco soviético del que nunca escapará. La Luftwaffe intenta desesperadamente mantener un puente aéreo para abastecer a los 290.000 soldados cercados. Necesitan cada avión disponible. Y cada avión necesita un motor que funcione. La presión sobre las fábricas de Daimler-Benz se intensifica brutalmente. Las cuotas de producción aumentan un 40%. Los turnos se extienden a 12 horas. Los trabajadores forzados son empujados hasta el límite de sus fuerzas. Y aquí es donde la operación de Zaitsev enfrenta su mayor desafío. Con la producción acelerada, los controles de calidad se vuelven más superficiales. Por un lado, esto facilita que los componentes saboteados pasen desapercibidos. Por otro lado, cualquier fallo de producción genuino puede ser atribuido erróneamente a sabotaje, desencadenando investigaciones que podrían descubrir la red real. El 23 de diciembre de 1942 ocurre exactamente eso. Un note de 47 tornillos de regulación es rechazado por presentar defectos de rosca visibles. El supervisor alemán ordena una investigación inmediata. Durante 6 horas, los trabajadores de la sección de control de calidad son interrogados individualmente por un oficial de la Gestapo. Zaitsev es el cuarto en ser interrogado. El oficial, un Sturmbannführer de 42 años con ojos grises y expresión implacable, le hace preguntas directas. ¿Ha visto usted comportamientos sospechosos entre sus compañeros de trabajo? ¿Alguien ha hablado de sabotaje? ¿Alguien ha sido visto manipulando componentes fuera de los procedimientos normales? Zaitsev responde con calma. No, no ha visto nada sospechoso. Trabaja concentrado en su propia tarea.
No habla con los demás más de lo necesario. El oficial lo observa durante 17 segundos largos. Luego asiente y dice, puede retirarse. Zaitsev sale del interrogatorio con el corazón latiendo a 140 pulsaciones por minuto, pero con la expresión perfectamente neutral. Ha pasado la prueba. Esta vez. Pero esa noche, en el barracón, Vasily Orlov le dice en voz muy baja, Konstantin, deberíamos parar por un tiempo. Es demasiado peligroso. Zaitsev considera la sugerencia durante varios segundos. Luego responde, no. Cada día que paramos, más pilotos alemanes sobreviven para bombardear a nuestras familias. Seguimos adelante. Pero con más cuidado. Enero de 1943. La red de Zaitsev ha crecido a 8 miembros. Han saboteado más de 2.400 componentes en 11 meses de operación. Y los efectos están comenzando a ser devastadores para la Luftwaffe. Un informe clasificado del alto mando alemán, descubierto después de la guerra en los archivos del Reichsluftfahrtministerio, indica que durante el segundo semestre de 1942, los fallos de motor en la serie DB605 aumentaron un 340% respecto al mismo periodo del año anterior. El informe atribuye el problema a deficiencias en el control de calidad causadas por la aceleración de la producción y recomienda medidas correctivas inmediatas. Las medidas correctivas consisten en aumentar la supervisión alemana sobre los trabajadores forzados y establecer controles de calidad adicionales en las etapas finales del montaje. Pero nadie piensa en revisar los tornillos que ya fueron aprobados meses antes. Los tornillos de Zaitsev siguen su camino hacia los motores, hacia los aviones, hacia el cielo donde cobrarán su precio en sangre alemana. Y entonces llega el momento que cambiaría todo. Febrero de 1943. Un ingeniero alemán de 31 años llamado Erich Hoffmann está analizando los restos de un motor DB605 recuperado de un Messerschmitt derribado sobre territorio soviético. El avión fue alcanzado por fuego antiaéreo, pero el piloto reportó problemas de motor antes del impacto. Hoffmann quiere saber por qué. Lo que descubre lo deja helado. El tornillo de regulación del conducto secundario de aceite presenta una anomalía microscópica en la rosca interior. La desviación es de apenas 0,28 milímetros, casi invisible a simple vista. Pero Hoffmann es meticuloso. Mide cada componente con precisión de micrómetro. Y cuando compara este tornillo con las especificaciones originales, encuentra la discrepancia. Hoffmann solicita examinar otros motores fallados. Durante las siguientes 3 semanas, analiza 23 motores DB605 que sufrieron fallos prematuros. En 17 de ellos, encuentra la misma anomalía en el tornillo de regulación. El 3 de marzo de 1943, Hoffmann presenta su informe al director técnico de la planta de Stuttgart. Director, creo que tenemos un problema de sabotaje sistemático. Las palabras resuenan en la oficina como una sentencia de muerte. Para Zaitsev, para su red, y para miles de personas que serán investigadas, torturadas y ejecutadas en la cacería de brujas que está a punto de comenzar. Pero lo que los alemanes no saben es que Zaitsev ya ha anticipado este momento. Lleva meses preparándose para él. Y tiene un plan que hará que la investigación alemana persiga fantasmas mientras él sigue saboteando desde las sombras. Lo que ocurrió en los siguientes 6 meses es una partida de ajedrez entre un ingeniero soviético y todo el aparato de seguridad del Tercer Reich. Una partida donde cada movimiento equivocado significa la muerte. Y donde el premio final es la destrucción de cientos de aviones alemanes más. El director técnico de la planta de Stuttgart, un hombre de 54 años llamado Heinrich Brenner, lee el informe de Hoffmann 3 veces consecutivas. Cada lectura le produce una sensación más intensa de náusea. Si este informe es correcto, significa que hay saboteadores operando dentro de sus instalaciones desde hace meses. Y significa que él, Heinrich Brenner, ha fallado catastróficamente en su deber hacia el Reich. Brenner toma una decisión que determinará el destino de miles de personas. En lugar de reportar inmediatamente a la Gestapo, decide primero investigar internamente. Su motivación no es humanitaria. Es puro instinto de supervivencia.
Si la Gestapo descubre el sabotaje antes que él pueda identificar a los culpables, Brenner será considerado cómplice por negligencia. Su carrera terminará. Posiblemente su vida también. El 5 de marzo de 1943, Brenner convoca una reunión secreta con sus 4 supervisores de mayor confianza. Les ordena iniciar una vigilancia discreta sobre todos los trabajadores de la sección de control de calidad. Nadie debe saber que están siendo observados. Cualquier comportamiento sospechoso debe ser reportado inmediatamente. Zaitsev nota el cambio de atmósfera en la fábrica al día siguiente. Los supervisores alemanes, que normalmente pasaban por la sección de control de calidad 2 o 3 veces por turno, ahora aparecen cada 20 minutos. Hay miradas que duran demasiado. Conversaciones que se interrumpen cuando un trabajador forzado se acerca. Esa noche, en el barracón, Zaitsev reúne a los 7 miembros restantes de su red. Vasily Orlov no está presente. Ha sido trasladado a otra sección de la fábrica 3 días antes, una coincidencia que ahora parece siniestra. Zaitsev habla en susurros apenas audibles. Los alemanes sospechan algo. No sé cuánto saben, pero están buscando. A partir de ahora, nadie sabotea nada durante 30 días. Nos volvemos trabajadores modelo. Si nos interrogan, no sabemos nada, no hemos visto nada, no hemos hecho nada. Un joven ucraniano de 22 años llamado Dmitry Petrov pregunta, ¿y después de los 30 días? Zaitsev responde, después de los 30 días, veremos si todavía estamos vivos. Los siguientes 30 días son los más largos de la vida de Zaitsev. La vigilancia alemana se intensifica. El 12 de marzo, 2 trabajadores polacos de otra sección son arrestados y acusados de sabotaje. Son ejecutados públicamente el 15 de marzo como advertencia para todos los demás. Zaitsev observa la ejecución con expresión impasible, pero por dentro siente que el nudo en su estómago se aprieta un poco más. El 19 de marzo, Vasily Orlov es interrogado por la Gestapo durante 7 horas. Zaitsev no sabe qué le preguntan ni qué responde. Solo sabe que Orlov regresa al barracón esa noche con el rostro pálido y la mirada vacía. No hablan. No se miran. Cualquier contacto entre ellos ahora podría ser mortal. El 27 de marzo, el ingeniero Eric Hoffman presenta un segundo informe. Ha examinado 47 motores adicionales y encontrado la misma anomalía en 31 de ellos. La tasa de incidencia es demasiado alta para ser coincidencia. Hoffman está convencido de que el sabotaje es sistemático y ha estado ocurriendo durante al menos 8 meses. El director Brenner ya no puede ocultar la situación. El 29 de marzo de 1943, contacta oficialmente a la Gestapo. Lo que sigue es una cacería de brujas que durará 11 semanas. La Gestapo envía un equipo especial de 14 investigadores a la planta de Stuttgart. Cada trabajador forzado es sometido a interrogatorios exhaustivos. Los turnos de trabajo son reorganizados para que ningún grupo de trabajadores permanezca junto demasiado tiempo. Se instalan cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de la fábrica. Los barracones son registrados semanalmente. Zaitsev es interrogado 4 veces durante este periodo. El primer interrogatorio dura 2 horas. Le preguntan sobre su historial laboral en la Unión Soviética, sus conocimientos técnicos, sus relaciones con otros trabajadores. Zaitsev responde con la verdad mezclada con mentiras cuidadosamente calculadas. Sí, trabajó en una fábrica de tractores. No, nunca tuvo acceso a información militar. Sí, conoce a Vasily Orlov, pero solo de vista. No, nunca han hablado más que lo estrictamente necesario. El segundo interrogatorio es más agresivo. Un oficial de la Gestapo le muestra fotografías de tornillos saboteados y le pregunta directamente, ¿reconoce usted este tipo de defecto? Zaitsev examina las fotografías con aparente confusión. Parece un error de mecanizado, error Fischer. Posiblemente causado por herramientas desgastadas o material defectuoso. El oficial lo observa durante 23 segundos interminables. Luego lo despide sin más preguntas. Escucha esto con atención, porque lo que voy a contarte ahora demuestra por qué Zaitsev era mucho más que un simple saboteador.
Antes de que comenzara la investigación, Zaitsev había tomado una precaución brillante. Había saboteado deliberadamente un pequeño lote de tornillos de forma obvia, con defectos que cualquier inspector podría detectar fácilmente. Estos tornillos fueron rechazados durante los controles de calidad rutinarios y registrados como errores de producción. Cuando la Gestapo revisó los registros de control de calidad, encontró exactamente lo que Zaitsev quería que encontraran: evidencia de que algunos tornillos defectuosos habían sido detectados y eliminados por el propio sistema de control. Esto sugería que el problema no era sabotaje deliberado, sino fallos en el proceso de fabricación que ocasionalmente escapaban a la detección. El informe final de la Gestapo, fechado el 14 de junio de 1943, concluye: no se ha encontrado evidencia concluyente de sabotaje organizado. Se recomienda reforzar los controles de calidad y reemplazar las herramientas de mecanizado que puedan estar causando defectos de producción. Zaitsev ha ganado la primera partida. Pero la victoria tiene un precio. Vasily Orlov es deportado a un campo de trabajo en el este de Alemania el 23 de junio. Oficialmente, por bajo rendimiento laboral. Zaitsev nunca vuelve a verlo. Después de la guerra, descubrirá que Orlov murió de tifus en el campo de Dora Mittelbau en enero de 1945. La red de sabotaje ha perdido a su segundo miembro más valioso. Pero Zaitsev no se detiene. Julio de 1943. La batalla de Kursk está en pleno desarrollo. La Luftwaffe necesita desesperadamente cada avión disponible para apoyar la Operación Ciudadela, la última gran ofensiva alemana en el este. Los motores de B-605 salen de la fábrica de Stuttgart a un ritmo de 127 unidades semanales. Y Zaitsev retoma su trabajo. Esta vez es más cuidadoso, más selectivo. En lugar de sabotear 4 tornillos diarios, sabotea 2. En lugar de modificar la rosca de forma uniforme, introduce variaciones sutiles que hacen más difícil detectar un patrón común. Y en lugar de trabajar solo, entrena a 3 nuevos miembros de su red en técnicas diferentes de sabotaje, de modo que los defectos no parezcan provenir de una única fuente. Los resultados tardan en manifestarse, pero cuando lo hacen, son devastadores. Agosto de 1943, 34 motores de B-605 fallan prematuramente en el frente oriental. Septiembre de 1943, 41 fallos. 27 pilotos muertos. Octubre de 1943, 53 fallos. La Luftwaffe comienza a experimentar una crisis de disponibilidad de aviones que ningún aumento de producción puede compensar. Un documento interno del Estado Mayor de la Luftwaffe, fechado el 12 de noviembre de 1943, contiene una admisión extraordinaria: la tasa de fallos mecánicos en nuestros cazas ha alcanzado niveles que comprometen seriamente nuestra capacidad operativa. Por cada avión derribado por el enemigo, estamos perdiendo 0,7 aviones por fallos de motor. Esta situación es insostenible. Zaitsev no tiene acceso a este documento. No sabe que está ganando. Solo sabe que debe continuar. Y entonces llega el momento más peligroso de toda su operación. 15 de enero de 1944. Un nuevo trabajador forzado llega a la sección de control de calidad. Se llama Iván Kuznetsov. Tiene 29 años. Dice ser de Leningrado. Y desde el primer día hace demasiadas preguntas. Kuznetsov se acerca a Zaitsev durante un descanso y le dice en ruso: he oído que algunos de nosotros estamos haciendo algo más que trabajar aquí. Me gustaría ayudar. Zaitsev siente un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Kuznetsov son exactamente las que un informante de la Gestapo usaría para infiltrarse en una red de resistencia. Zaitsev responde con voz neutra: no sé de qué hablas, camarada. Yo solo trabajo y espero sobrevivir. Kuznetsov insiste: entiendo tu cautela. Pero el tiempo se acaba. Los alemanes están perdiendo la guerra. Debemos hacer todo lo posible para acelerar su derrota. Zaitsev lo mira directamente a los ojos durante 7 segundos. Lo que ve no le convence. Hay algo calculado en la expresión de Kuznetsov, algo que no encaja.
Esa noche, Zaitsev ordena a todos los miembros de su red que eviten cualquier contacto con el nuevo trabajador. También ordena suspender todo sabotaje durante 3 semanas. Es una decisión que le salva la vida. El 2 de febrero de 1944, Iván Kuznetsov desaparece de la fábrica tan repentinamente como llegó. Al día siguiente, 3 trabajadores polacos de otra sección son arrestados y acusados de pertenecer a una red de resistencia. Son ejecutados el 5 de febrero. Kuznetsov era exactamente lo que Zaitsev sospechaba, un infiltrado de la Gestapo. Los polacos arrestados habían cometido el error de confiar en él. Zaitsev no. Este dato merece ser comentado. Escribe Instinto en los comentarios si crees que la supervivencia de Zaitsev se debió principalmente a su intuición. Escribe Método si crees que fue su sistema de precauciones lo que lo salvó. Escribe Suerte si piensas que simplemente tuvo fortuna. La diferencia entre vivir y morir en una operación de sabotaje muchas veces depende de factores que escapan al control humano. Febrero de 1944. Zaitsev retoma el sabotaje con renovada determinación. Los meses siguientes son los más productivos de toda su operación. Con la guerra claramente perdida para Alemania, la vigilancia en las fábricas se relaja ligeramente. Los guardias están desmoralizados. Los supervisores alemanes pasan más tiempo preocupándose por su futuro que por controlar a los trabajadores forzados. Zaitsev aprovecha cada oportunidad. Entre febrero y agosto de 1944, su red sabotea más de 1.800 componentes adicionales. El total acumulado desde el inicio de la operación supera los 4.600 tornillos modificados. Y los efectos en el frente son catastróficos para la Luftwaffe. Un análisis realizado por historiadores militares después de la guerra, basado en registros alemanes capturados, estima que aproximadamente 847 motores de B-605 sufrieron fallos atribuibles al tipo de sabotaje que Zaitsev implementó. Estos fallos resultaron en la pérdida de al menos 612 aviones y la muerte de aproximadamente 2.340 tripulantes alemanes. Por cada tornillo saboteado, murieron 0,5 alemanes. Por cada gramo de metal modificado, se perdieron 0,13 aviones. Es la proporción de destrucción más eficiente de toda la Segunda Guerra Mundial. Stalin, cuando recibió el informe sobre las operaciones de sabotaje industrial después de la guerra, supuestamente comentó a Beria: un solo ingeniero con un destornillador causó más daño a la Luftwaffe que un regimiento entero de artillería antiaérea. Deberíamos haber enviado más ingenieros y menos soldados. Esa frase, aunque posiblemente apócrifa, captura perfectamente la esencia de lo que Zaitsev logró. Pero la historia aún no ha terminado. Abril de 1945. Las fuerzas aliadas se aproximan a Stuttgart desde el oeste. El Ejército Rojo avanza inexorablemente desde el este. El Tercer Reich está en sus últimas semanas de existencia. El 18 de abril, los directivos de la planta de Daimler-Benz ordenan la evacuación del personal alemán. Los trabajadores forzados son abandonados a su suerte. Algunos intentan huir. Otros esperan la llegada de los aliados. Zaitsev espera. El 21 de abril de 1945, unidades del Séptimo Ejército estadounidense liberan la planta de Stuttgart. Zaitsev es uno de los 2.847 trabajadores forzados que sobreviven para ver ese día. Cuando los oficiales estadounidenses comienzan a interrogar a los trabajadores liberados, Zaitsev solicita hablar con un oficial de inteligencia. Lo que revela durante las siguientes 6 horas de interrogatorio deja a los estadounidenses absolutamente atónitos. Zaitsev presenta diagramas detallados del sabotaje que implementó. Explica la técnica de modificación de los tornillos. Proporciona estimaciones del número de componentes saboteados. Y describe el sistema de compartimentación que mantuvo a su red segura durante más de 3 años. El oficial estadounidense que lo interroga, un mayor llamado Robert Harrison, escribe en su informe: el sujeto Zaitsev afirma haber liderado una operación de sabotaje industrial que causó la destrucción de cientos de aviones alemanes. Sus afirmaciones parecen extraordinarias, pero los detalles técnicos que proporciona son completamente consistentes con los patrones de fallos de motor que hemos documentado en aviones alemanes capturados.
Zaitsev es transferido a una instalación de inteligencia aliada para interrogatorios adicionales. Los soviéticos, cuando se enteran de su existencia, exigen su repatriación inmediata. Los estadounidenses, reconociendo el valor de la información que posee, intentan retenerlo durante varias semanas. Finalmente, el 3 de julio de 1945, Zaitsev es entregado a las autoridades soviéticas en Berlín. Lo que sucede después es uno de los aspectos más tristes de esta historia. Alto. Lo que voy a contarte ahora es incómodo. Incómodo para la narrativa heroica soviética. Incómodo para quienes quieren ver la historia en blanco y negro. Pero es la verdad. Zaitsev regresa a la Unión Soviética como un héroe. Inicialmente, es condecorado con la Orden de la Guerra Patria de primera clase. Recibe un apartamento en Moscú. Le asignan un puesto en un instituto de investigación industrial. Pero en 1947, las purgas de Stalin se intensifican nuevamente. Y alguien en el NKVD hace una pregunta peligrosa. ¿Cómo sobrevivió Zaitsev más de 3 años trabajando para los alemanes sin ser ejecutado? ¿No será que colaboró con ellos? El 14 de marzo de 1948, Konstantin Zaitsev es arrestado y acusado de colaboración con el enemigo. Es interrogado durante 47 días. Le exigen confesar que su historia de sabotaje es una invención para ocultar su verdadero papel como informante de la Gestapo. Zaitsev se niega a confesar. El 2 de mayo de 1948, es sentenciado a 15 años de trabajos forzados en un gulag de Siberia. La misma Unión Soviética que él arriesgó su vida para defenderlo envía a morir en el frío de Colima. Pero Zaitsev sobrevive. Durante 7 años, trabaja en las minas de oro del Ártico soviético. Las temperaturas bajan a menos 45 grados centígrados en invierno. La tasa de mortalidad entre los prisioneros supera el 30% anual. Pero Zaitsev, el hombre que saboteó motores de avión con tornillos modificados, encuentra formas de sobrevivir incluso en el infierno helado de Siberia. El 5 de marzo de 1953, Stalin muere. El 17 de junio de 1955, Zaitsev es liberado durante las amnistías de Khrushchev. Es rehabilitado oficialmente en 1957. Le devuelven sus condecoraciones. Le ofrecen disculpas burocráticas por el error judicial que le costó 7 años de su vida. Zaitsev tiene 52 años. Ha pasado 14 años de su vida en cautiverio, 3 como esclavo de los nazis y 7 como prisionero de su propio país. Y sin embargo, cuando le preguntan en una entrevista en 1962 si se arrepiente de algo, responde: me arrepiento de no haber saboteado más tornillos. Cada día que trabajé sin sabotear algo fue un día desperdiciado. Konstantin Zaitsev muere el 23 de septiembre de 1978 en Moscú a los 75 años de edad. Su obituario en Pravda menciona brevemente su contribución a la victoria sobre el fascismo sin dar detalles específicos. Su historia permanece clasificada hasta 1991. Ahora déjame darte los números finales de esta historia. Duración de la operación de sabotaje, 38 meses, desde marzo de 1942 hasta abril de 1945. Número total de componentes saboteados, aproximadamente 4.600. Peso total del material modificado, menos de 65 kilogramos. Motores afectados, al menos 847 unidades confirmadas. Aviones perdidos, aproximadamente 612. Tripulantes alemanes muertos, más de 2.340. Costo de los aviones destruidos, más de 183 millones de Reichsmarks. Costo de la operación de sabotaje, prácticamente cero. Zaitsev usó herramientas improvisadas y trabajó con materiales que ya estaban disponibles en la fábrica. Por cada Reichsmark que los alemanes gastaron en vigilar sus fábricas, perdieron más de 200 Reichsmarks en equipamiento destruido por saboteadores que nunca detectaron. Y hay una ironía final que merece ser mencionada. El ingeniero alemán Erich Hoffmann, el hombre que descubrió el sabotaje pero cuyo informe fue ignorado, sobrevivió la guerra. Después de 1945, emigró a Argentina, donde trabajó para la industria aeronáutica durante 20 años.
En 1967, publicó un artículo técnico en una revista especializada donde finalmente reveló los detalles de su investigación de 1943. En ese artículo, Hoffman escribió: el saboteador que modificó esos tornillos era un genio de la ingeniería inversa. Entendió perfectamente cómo funcionaba el sistema de lubricación y encontró su punto más vulnerable. Si yo hubiera tenido la oportunidad de conocerlo, le habría estrechado la mano. Como ingeniero, no puedo evitar admirar la elegancia de su solución. Hoffman nunca supo el nombre de Zaitsev. Murió en Buenos Aires en 1984 sin saber que el hombre que admiraba profesionalmente había pasado 7 años en un gulag soviético como recompensa por su genialidad. Esa es la justicia irónica de la historia. Si has llegado hasta aquí, eres parte del 2% de espectadores que realmente quiere entender cómo se ganó la Segunda Guerra Mundial. No solo en los campos de batalla, sino en las fábricas, en los laboratorios, en los pequeños actos de resistencia que sumados cambiaron el curso de la historia. Y por eso quiero pedirte algo. Dale like a este video. No por mí. Por Konstantin Zaitsev, cuya historia estuvo clasificada durante más de 40 años. Por Vasily Orlov, que murió en un campo de concentración sin saber si su sacrificio había valido la pena. Por los 2.340 pilotos alemanes que nunca supieron por qué sus motores fallaron. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Estamos construyendo una comunidad de personas que quieren conocer las historias que casi nadie cuenta. Las historias de los héroes anónimos, de los saboteadores silenciosos, de los ingenieros que ganaron batallas sin disparar un solo tiro. Deja un comentario con la palabra tornillo para saber cuántos de ustedes llegaron hasta el final. Quiero saber si este tipo de historias les interesan tanto como a mí me interesa contarlas. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Con alguien que crea que la guerra se ganó solo con tanques y aviones. Con alguien que no sepa que un tornillo de 14 gramos puede cambiar la historia. Porque hay más historias por contar. La historia de los científicos soviéticos que desarrollaron armas secretas en laboratorios subterráneos mientras los alemanes bombardeaban sus ciudades. La historia del espía que robó los planos del Tiger alemán y los entregó a Stalin antes de que el primer tanque saliera de la fábrica. La historia de la mujer que dirigió una red de sabotaje ferroviario que descarriló más de 400 trenes alemanes. Todo esto está por venir. Pero solo si apoyas este canal. Un tornillo. 14 gramos. 3 centímetros. Y más de 2.000 vidas alemanas. Así se ganan las guerras que nadie ve. Nos vemos en el próximo video.